Tamaño de una muestra. Uno de los aspectos que más problemas provoca en el desarrollo de un proyecto de investigación es poder definir la población en general a la que va enfocada la investigación, la población muestral, la población de estudio en la que está enfocado directamente ese estudio de investigación, y dentro de esa población de estudio, por situaciones de falta de recursos o de falta de tiempo, lo que es el tamaño de la muestra. Por eso vamos a dedicar este video a explicar algunos procesos que sirven como herramienta para el desarrollo o para la determinación del tamaño de la muestra. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Tamaño de una muestra para una investigación científica. Para los experimentos o cuasi experimentos que pueden ser explicados, que son los criterios de experimentos aleatorios simples, que es donde estamos determinando los individuos que van a ser estudiados de una manera aleatoria, sin dar ningún sesgo. Tenemos entonces que cuidar el tamaño de esa población que vamos a estudiar para que los recursos que tengamos sean lo suficientes para poder llevar a cabo ese proyecto. Debido a que la población ya está asignada y normalmente la conformación del grupo no corresponde al investigador, sino que son grupos ya formados, se pueden asumir que son grupos aleatorios y se pueden utilizar las fórmulas para experimentos aleatorios simples que a continuación vamos a detallar. Hago la aclaración: si voy a hablar de el análisis del grupo de individuos que importan productos del extranjero y que llegan por el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo, podemos pensar que esos individuos van a llegar de manera aleatoria. También, porque si no, pues tendríamos que checar y decir, oye, ¿y cuáles llegan a Monterrey? ¿Y cuáles llegan a Guadalajara? ¿Y cuáles llegan a Toluca? Pero entonces podemos decir que los que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, son individuos que se eligieron aleatoriamente de una manera natural, vamos a decir. Lo mismo, si tenemos grupos sociales, locatarios en mercados, ya sabemos que son grupos que ya están formados, pero de algún modo, como no se intervino en ciertas características, podríamos considerarlos que son grupos aleatorios, aunque normalmente ya en ciertos mercados hay influencia de parentesco, de amistad y cosas así que permitan que se vayan estableciendo este tipo de locatarios. Pero los podemos definir como si fueran grupos aleatorios ya previamente establecidos. Esto nos lleva a que en realidad no sean experimentos puros. ¿Por qué? Porque ya son grupos de individuos, de grupos sociales formados previamente. Pero podemos considerarlos como que estadísticamente se les puede dar ese tratamiento como si fueran grupos realmente aleatorios. No se trabaja con una población completa. Para empezar, esto sería muy costoso. Estaremos hablando de censos y no de muestreo. Es complicada la triangulación de datos cuando son grupos tan numerosos. El tiempo de recolección de datos es larguísimo y hay muchísimos factores más, incluyendo el costo y demás. Por eso se tienen que definir muestras. Para esto vamos a analizar 4 ecuaciones esenciales para el cálculo del tamaño de la muestra, pero también vamos a darles el link para que puedan utilizar una calculadora para el cálculo de la muestra
y que existe en línea y que de hecho se puede trabajar de manera gratuita. Para las variables cualitativas, para estimar proposiciones y se quieran estimar porcentajes, son las 4 formas que vamos a analizar. Para variables cuantitativas y esencialmente para estimar promedios. Estas son las 4 ecuaciones que vamos a estar utilizando para definir el tamaño de la muestra. Los criterios para seleccionar la fórmula apropiada para el diseño del experimento de la tesis, tenemos que tener en cuenta la estimación de los porcentajes de una ciudad, por ejemplo, que utiliza un proceso específico de aprendizaje. O para esto se puede utilizar también una fórmula, ahorita vamos a verlas, fórmula 1, fórmula 2. Cuando no se conoce la población total porque es infinita o desconocida, se puede utilizar, ahorita la vamos a analizar, la fórmula 1. Pero cuando sí se conoce el tamaño de la población total, por ejemplo, si voy a analizar el número de locatarios de un mercado, ahí sí conozco la población total. Entonces no es infinita, es una población conocida. Pero quiero estimar un porcentaje de esa población que prefiere un proceso específico o una forma de pago de impuestos, etc. Entonces es posible utilizar la fórmula 2. La primera fórmula, ¿sí? N igual a z al cuadrado PQ sobre E al cuadrado, es una formulita para variables cualitativas con población total desconocida o infinita. No hay encuestas anteriores, no hay información anterior y para eso se utiliza esta formulita. Esta formulita en donde el tamaño de la muestra va a ser igual a la probabilidad de que se cumpla una condición que estoy buscando por la probabilidad de que no se cumpla una condición con la esperanza, o sea, el estadístico de cuándo se han presentado las condiciones de la condición estudiada. Entonces vamos a suponer que si hablo de un pago correcto de impuestos, ¿cuándo se cumple? ¿Cuál es la probabilidad de que se pague? Y se dice, mira, el 20% de los locatarios sí pagan correctamente el impuesto, ¿sí? Y el 80% no, y tenemos la esperanza de que el 50% sí lo pague y el otro no. Entonces con esto se calcula un tamaño de muestra en donde Z es la población total de locatarios, por ejemplo, o una población estimada, porque en este caso es una población infinita. Cuando ya conocemos el tamaño de la población real, entonces podemos poner el tamaño de la población real, que es N, ¿sí? Precisamente para la población total conocida con variables cualitativas y no hay encuestas anteriores, que sería también el detalle de que se cumpla una condición o que no se cumpla. Entonces esta es la formulita general para el cálculo de esta población en particular. Las otras son fórmulas de la fórmula 3, que se utiliza para poblaciones totales desconocidas o infinitas y para variables cuantitativas cuando estamos hablando de cuantificar algo, no de cualificar. Las anteriores eran para cualificar, o sea, que no tenemos que observar nada más ciertas variables y necesitamos saber cuántas encuestas o cuántas entrevistas realizar, ¿sí?, a la población. En este caso es para cuando ya tenemos un comportamiento estadístico conocido, ¿sí?, porque son cuantitativas, son valores o estadísticos medibles. Y para estimar los promedios cuando no se conoce el tamaño de la población y existen datos obtenidos en encuestas anteriores sobre el comportamiento de la población con respecto al fenómeno estudiado en la investigación. Entonces se utiliza esta formulita que depende, este valor estadístico es una esperanza de que se presente un fenómeno X.
Aquí tenemos la fórmula 4, cuando sí se conoce la población con variables cuantitativas para estimar promedios, se conoce el tamaño de la población y existen datos obtenidos en encuestas anteriores sobre el comportamiento de la población con respecto al fenómeno estudiado de la investigación. Vamos a tratar de analizar un ejemplo para poder comprender esta aplicación. ¿Cuál es la fórmula que debo aplicar? La fórmula 1 me permite estimar proporciones con población infinita o desconocida. La fórmula 2 me permite estimar proporciones con la población conocida o finita. La fórmula 3 me permite estimar un promedio para un dato específico con una población desconocida o infinita, y la fórmula 4 me permite estimar un promedio para un dato específico con una población conocida finita. Estos son los aspectos que cubren esas 4 ecuaciones. Debemos entender que de acuerdo a las tablas estadísticas existen grados de confianza. ¿Qué significa? ¿Cuánto quiero cubrir de la población para tener la confianza de que se cumple, que la población el 90% de la población va a cumplir con esa estructura, con ese requisito que busco, o el 91, etcétera, hasta el 99% de la población? Obviamente, mientras más grande sea Z, va a haber un mayor porcentaje de la población cubierta en la investigación, pero va a ser más complicado y va a tener un tamaño muestral mayor. ¿Cuáles son los componentes para determinar entonces la muestra? Si tenemos una confianza del 95% para una población, por lo tanto la Z de la tabla podemos ver que del 95% es 1,96. Estas son tablas estadísticas que ya existen, ¿sí?, para cualquier experimento aleatorio. El error, ¿sí?, que estamos teniendo, ¿sí?, que es la esperanza que les decía, es del 5%. O sea, esa es la esperanza de que se cumpla una condición, en este caso la condición de error, que no caiga dentro de este 95% y que caiga de este 5% en el que se cumple una condición distinta a la que estoy buscando. P es la probabilidad que ocurra un proceso esperado si no hay una encuesta anterior que se pueda tomar como punto de partida. Entonces se dice que P es igual a Q y es igual a 0.5. Esto es, Q más P tendrá que ser igual a 1, o sea, al 100% de los eventos. ¿Por qué? Porque son el 50% para P y el 50% para Q. Cuando no tengo datos, así lo tenemos que trabajar. ¿Cómo se calcula entonces P y Q? Si una encuesta anterior se determina que P es igual al 12%, o sea, el 12 de cada 100 presenta un fenómeno estudiado, 12 de cada 100 sí paga los impuestos correctos, quiere decir que el 88%, que es Q, no paga los impuestos correctos, por ejemplo. Y entonces ahí viene ese fenómeno. El muestreo aleatorio simple. Sabemos que P más Q es igual a 1. Si no se conoce P, o se estima, o se busca en un estudio anterior, o se le imputa un valor, y normalmente es del 50%. Existe también herramientas que nos ofrece la web, como la calculadora del tamaño de muestra. ¿Cuántas personas deben responder una encuesta? Aunque seas un estadista, determinar el tamaño de la muestra puede resultar difícil. Para simplificarlo, se puede probar una calculadora en internet. En esta se dan todos los cálculos para determinar a partir del tamaño de una población el tamaño de la muestra necesario para dicha investigación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal
Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. ¿Cuál es entonces el tamaño de la muestra? Es la cantidad de respuestas completas que la encuesta recibe y es el tamaño de la muestra que se requiere para el análisis de la investigación. Se le llama muestra porque solo representa parte de un grupo de personas o población, cuyas opiniones o comportamientos te interesan. Como ejemplo, una forma de obtener una muestra es usar una muestra aleatoria en la que los encuestados se eligen completamente al azar. La comprensión de los tamaños de la muestra. Aquí se va a describir algunos de los términos clave que se necesitan para comprender cómo calcular el tamaño de la muestra y darle un contexto. El tamaño de la población es la cantidad total de personas en el grupo al que se intenta llegar con las encuestas, o sea, es la población de estudio y se denomina tamaño de la población. Si se está tomando una muestra aleatoria de personas en Estados Unidos, por ejemplo, el tamaño de la población será aproximadamente de 317 millones, porque es la población de Estados Unidos. De igual forma, si se está encuestando a una empresa, el tamaño de la población es la cantidad total de empleados de esa empresa. ¿Cuál es el margen de error? Un porcentaje que describe qué tanto se acerca la respuesta que dio esa muestra al valor real en la población. Mientras más pequeño es el margen de error, más cerca está de tener una respuesta correcta, dado cierto nivel de confianza. El nivel de confianza, entonces, es una medida de la seguridad de que la muestra está reflejando de forma precisa a la población, dentro de un margen de error. Los estándares comunes usados por los investigadores son del 90, 95 y 99%. Por eso las tablas que presentábamos de la Z hace un momento. El modo de ejemplo, digamos que necesitamos decidir entre dos nombres diferentes para un nuevo producto. Según las estimaciones, hay 400,000 clientes potenciales en el mercado objetivo, o sea, la población objetiva. Si se decide que el estándar industrial con un margen de error del 3%, o sea, 3% de ese estándar industrial no cumple con las condiciones que estamos buscando, el nivel de confianza lo podemos fijar, por ejemplo, en un 95%, y cuando normalmente se busca que ese margen de error y ese nivel de confianza sumen la unidad. En todo caso, podría ser un 5 y un 95, pero bueno, vamos a trabajar el 3% de error y el 95% de confianza. Y ese 95% es el apropiado. Entonces necesitaríamos obtener algo así como 1065 encuestas completas después de aplicar la fórmula de cálculo, que es esta. El tamaño de muestra será igual a z al cuadrado de p, 1 menos p sobre e al cuadrado. Y bueno, lo que se hace aquí es sustituir los valores que se presentaron en la estructura y se calcula el tamaño de muestra. Pero entonces, ¿cómo calcular el tamaño de muestra? El tamaño de la población n es el margen de error e y la puntuación z. La puntuación z, que está aquí, es el valor de la tabla de z para la determinación del porcentaje de validez. Y n es la población, ¿sí? E es la probabilidad de que sí se cumpla la condición que estamos buscando. E es entonces el porcentaje que está expresado en decimales, esto es el 3%, 0.03. La puntuación Z es la cantidad de desviaciones estándar que una proporción dada se aleja de la media.
que es la tabla que vimos hace un momento. Así, para encontrar la puntuación de Z, es la misma tabla que estábamos viendo, tenemos que, por ejemplo, para el 95% tenemos el 1.96 como valor de Z. Las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de calcular el tamaño de la muestra: un margen de error más pequeño implica que debes tener un tamaño de muestra más grande, lo que les comentaba hace un momento, para la misma población. Mientras mayor sea el nivel de confianza, más grande tendrá que ser el tamaño de la muestra. Esto es directo, necesario. Los consejos para usar la calculadora del tamaño de muestra: si estás haciendo comparaciones entre grupos dentro de una muestra, necesitas tener eso en cuenta a la hora de calcular el tamaño de la muestra. Si, por ejemplo, divides tu muestra en dos grupos de igual tamaño, el tamaño de la muestra para cada grupo se divide en dos y tu margen de error aumenta. Esto puede hacer que se dificulten las comparaciones significativas entre los grupos en las encuestas. Los consejos para usar entonces la calculadora del tamaño de muestra, que les voy a pasar el link en la descripción de este video para que puedan tener el acceso directo a esa calculadora que está publicada en la web. Aquí, por ejemplo, si regresamos a los escenarios anteriores y tenemos una población de 400,000 clientes potenciales y necesitamos 1065 encuestados para obtener un nivel de confianza del 95% con un margen de error de un 3%. Si queremos ver la diferencia de las opiniones entre hombres y mujeres, suponiendo que cada grupo es del 50%, 50% hombres, 50% mujeres, entonces terminamos con un tamaño de muestra de 533 para hombres y 533 para mujeres, para una población de 200,000, o sea, 533 para una población de 200,000 es una reducción significativa muy importante para no tener que gastar tantos recursos en la realización de tantas encuestas. Con estas cifras se puede tener un margen de error. El margen de error aumentaría si yo reduzco de 1065 a 533 y se necesitaría aumentar el tamaño de muestra para lograr ese resultado. Ahora, si nosotros nos vamos a este link, que lo voy a poner en la descripción del video, vamos a poder ver una página que me ofrece precisamente, se llama calculadora del tamaño de tu muestra, y en donde me dice: oye, mira, la población, vamos a suponer que yo tengo 200 locatarios, y el nivel de confianza que busco voy a pedirle que sea del 95%, y el margen de error le voy a pedir que sea, como hace ratito, el 3%. Dice: mira, necesitas entonces 169, analizar 169 de los 200 locatarios. Si yo reduzco el tamaño del nivel de confianza y le digo: mira, nada más necesito que sea el 90% de efectividad, vean que me redujo a 159. Y si yo le digo: oye, el porcentaje de error solamente es 1, ¿sí? Entonces vean que me dice: oye, si yo lo que quiero es un porcentaje de error de 1, tengo que irme casi al 100% de la población. Pero si le digo: oye, el porcentaje de error que me interesa es de 10, o sea, el 10% de error, no hay problema, porque entonces me dice: mira, de los 200 solamente analiza 51, ¿sí? Vean qué cómoda está esta calculadora del tamaño de muestra, ¿sí? Y bueno, está excelente desde mi punto de vista para poder trabajar el tamaño de muestra. Vamos a suponer que tenemos 1000 escuelas que quiero analizar en el municipio de Chalco, pero quiero buscar que tenga un nivel de 50, un nivel de confianza de 90 con un 10% de error. Vean que solamente tengo que analizar de las 1064 para lograr estos resultados. Aquí tenemos entonces este ejemplo de cómo tener una calculadora científica. Hasta aquí.
este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.